Bueno, pues nos vamos a ir a Isaías, al capítulo 66. Y en este día el Señor quiere que predique, enseñe acerca de un tema que he titulado Reverencia ante la palabra de Dios. Aleluya. El Señor, hermanos, quiere que cuando estamos en su presencia le pedimos que Él nos hable, se nos predica la palabra, porque se lo hemos pedido al Señor, porque se lo hemos pedido a nuestro Dios. Nosotros tengamos una actitud de respeto, de reverencia ante esa palabra. Aleluya. Porque es nuestro Dios el que ha prometido hacernos oír su voz. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria a Dios. Para seguir al Señor hay que oír su voz. Tenemos, por tanto, un Dios que nos habla. Un Dios que quiere que cuando Él está hablando, cuando Él habla, se le preste la máxima atención. Aleluya, que oigamos atentamente a su voz, no de cualquier manera su voz. Y un Dios, hermanos, que quiere que en nosotros haya un temor reverente. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, dice la palabra del Señor que el pueblo fue llevado al monte Horeb y allí, en el monte, pues descendió la presencia del Señor, la Shekinat, la nube de gloria. Allí el Señor, hermanos, descendió con su presencia, al que el monte ardía, y de ahí, de en medio del fuego, de la nube y del fuego, salió la voz de Dios dando los 10 mandamientos. Y era tan fuerte, tan terrible lo que se veía y lo que se oía, que el pueblo le dijo a Moisés que orara, que rogara delante de Dios, que nunca más Dios le hablara de esa manera, porque aún Moisés estaba temblando. Aleluya. Y entonces el Señor dijo, he oído al pueblo lo que me ha dicho. No le voy a hablar más así, sino que profeta le levantaré de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en la boca de ese profeta. Y aquel que no oyere al profeta que yo levantaré, será desarraigado de su pueblo, será cortado de su pueblo. A aquel al que no oyere las palabras que yo pusiera en la boca de ese profeta, le pediré cuentas. Aleluya. También dijo el Señor, hermanos, que habría profetas que tendrían la presunción de hablar en el nombre del Señor cuando el Señor no le había hablado. Y la pena para ese profeta, para esa persona que hablaba en el nombre del Señor, era la pena de muerte. El tal profeta morirá. Entonces, es tan serio la palabra de Dios, hermanos, es tan seria la palabra del Señor, que nosotros tenemos que tener un temor reverente delante de su palabra. Un día el Señor va a juzgar a todas las personas, a todas las naciones, por la palabra que ha hecho oír. Por su palabra. Le va a pedir cuentas por su palabra. Y hermanos, aquí en esta tierra, mientras que estamos aquí, hay personas que no reciben lo que Dios quiere para sus vidas, sino que reciben juicio, reciben de parte de Dios castigo, precisamente por lo que hacen con su palabra. Entonces vamos a hablar este día, hermanos, acerca del respeto, porque la palabra reverencia significa respeto, que hay que tener cuando nos acercamos a Dios, cuando venimos a oír su palabra. Aleluya. Dice en Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces el Señor dice: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Tenemos un Dios que lo llena todo. Dice el Señor: no lleno yo los cielos y la tierra. Entonces tenemos un Dios, hermanos, cuyo trono es el cielo, y cuyo templo, cuyo lugar donde Él habita, hermanos, es el universo entero. Gloria a Dios. Entonces a ese Dios tan grande no se le puede edificar una casa, porque Él no puede habitar en casas hechas por manos humanas. Sin embargo, se decía de la casa, del tabernáculo de reunión y de la casa que luego edificó Salomón, que ese lugar era el estrado de sus pies, o sea, donde también el Señor iba a estar presente. No le podía contener esa casa, pero sí Él iba a estar presente en esa casa. Entonces dice el Señor que Él ha creado todas las cosas, que el cielo es su trono, que la tierra es el estrado de sus pies, que Él ha creado todas estas cosas, que no se le puede edificar casa para Él, pero dice el Señor que Él mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Entonces, el Señor ha prometido, hermanos, mirar, tener en consideración, estar con el hombre, con la mujer, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra, que tiene un respeto, un temor reverente ante la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, con este tipo de personas son las que el Señor ha prometido, hermanos, estar. Con ese tipo de personas el Señor ha prometido estar y manifestarse. Gloria a Dios. Entonces, ante la predicación de la palabra de nuestro Dios, ante la palabra del Señor, uno tiene que tener, pues, esa reverencia, ese respeto, gloria a Dios, que es necesario, porque no está hablando un hombre, sino que nos está hablando el Señor. Gloria a Dios, que pone sus palabras en la boca del hombre. Gloria a Dios. Y aquel que tiene la presunción de hablar palabras que Dios no ha hablado, palabras que el Señor no ha puesto en su boca, alguien que no está aprobado delante de Dios, alguien que añade, que quita, que tuerce las Escrituras, la palabra del Señor dice que esas personas acarrean sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, el profeta falso que tenía la presunción de hablar en el nombre del Señor, como en el Nuevo Testamento los maestros, los falsos maestros, que dicen cosas que no vienen en la palabra de Dios, tuercen, añaden, quitan a la palabra del Señor, todos tienen el mismo juicio, a todos les viene el mismo juicio. Viene sobre ellos destrucción repentina. Gloria a Dios. ¿Esto qué indica? Que ante la palabra de Dios, todos los que vamos a hablar, o que estamos puestos de parte del Señor para hablar la palabra, y aquellos que están puestos para recibir la palabra, todos, absolutamente todos, tenemos que tener un temor reverente, una reverencia ante nuestro Dios, ante su palabra. Gloria al Señor. Vámonos a Hebreos, al capítulo 12. Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, donde la palabra del Señor nos dice lo que tenemos que tener nosotros, hermanos, delante de nuestro Dios para servirle. Dice en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿qué dice ahí en el versículo 28? Habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, un reino que es para siempre, un reino eterno, tenemos que tener para Dios gratitud, estar agradecidos. Y mediante esta gratitud tener un temor reverente, aleluya, un temor reverente delante de nuestro Dios. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Lo que más le agrada a Dios, hermanos, lo que más le agrada al Señor es que la gente le preste atención y sea obediente. Aleluya, porque el problema de no prestar atención a la palabra de Dios es que la gente dice, no me interesa, eso no es conmigo, eso no es para mí. Eso no va conmigo. Eso es para 4 beatos. Eso es para 4 fanáticos. Eso es para este, eso es para el otro. Aleluya. Están escuchando la predicación. Qué bien le está viniendo a mi suegra esta palabra. ¿Sí? Le está viniendo de perlas a mi suegra esa palabra. Sí, pero esa palabra que se está predicando no es para tu suegra solamente. Es para ti, yerno querido, nuera querida. Aleluya, es para todos a los cuales llega la palabra del Señor. Y tenemos que estar atentos porque cuando se predica la palabra del Señor, hermanos, hay partes de la predicación que Dios la aplica a ti. Gloria al Señor. La aplica a ti, te la habla a ti. Todo es para todos, pero hay parte de esa palabra con la cual Dios quiere exhortarte, Dios quiere redarguirte, Dios quiere convencerte, Dios quiere hablarte a ti. ¿Y qué hay que tener ante la presencia del Señor, hermanos? Reverencia. Aleluya, temor, reverencia. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 3 encontramos a Moisés que estaba guardando las ovejas de su suegro, Jetro, y que de pronto ve a una zarza que arde y no se consume. Una zarza que se prende, que está ardiendo, y la zarza no se consume. Y entonces este Moisés se acerca hacia ese fuego y dice, voy a ver esta gran visión. Porque él no la había visto nunca. Y más una zarza cuando está seca y arde, eso tarda poco en arder. Eso se quema rápidamente. Pero la zarza ardía y no se quemaba. ¿Sí? Y bueno, hermanos, pues se acerca Moisés a ver esa visión y dice en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. Entonces mira, ahí en esa visión, Moisés se va en busca de la zarza porque no quería perderse, quería saber el por qué la zarza ardía y no se consumía. Y viendo el Señor que estaba en medio de la zarza,
que estaba en medio del fuego, que Moisés se iba a acercar, le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. La tierra en la que estás, tierra santa es. Quita el calzado de tu pie, porque la tierra en la que estás, tierra santa es. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando Moisés oyó la voz que le hablaba, la voz de Dios, dice que cubrió su rostro y tuvo temor de mirar a Dios, tuvo reverencia, tuvo temor de mirar a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, tenemos un Dios que, como antes hemos leído, es fuego consumidor. Aleluya. El fuego se puede utilizar, y de hecho se utiliza para purificar, para limpiar, para transformar, para cambiar. Todos aquellos que trabajan con metales, sean preciosos o no, saben que todo eso se moldea, se limpia, se purifica con el fuego. Aleluya. Y nuestro Dios, hermanos, es un fuego consumidor, que todo aquello que no es conforme a su voluntad, hermanos, todo aquello que no es de su agrado, Él lo va a quitar de en medio. Dice el Señor que en el día de Jehová el Señor va a ser fuego consumidor y los impíos van a ser estopa. ¿Sí? Entonces, todo aquello, hermanos, que no le agrada al Señor, tiene un destino. Tiene un destino, el fuego. Aleluya. Ahora, aunque las personas tengan defectos, aunque las personas tengan en sí mismas cosas que no son agradables, que podemos decir que sean de maldición, aleluya, cuando Dios escoge manifestarse a alguien, manifestarse a personas a través de una zarza, como en este caso el Señor escogió, porque las zarzas y los espinos, hermanos, eran símbolos de maldición. Por causa del pecado eran símbolos de maldición. Y entonces el Señor, hermanos, pone su fuego y se pone ahí en medio de la zarza. Aleluya. Y de en medio de la zarza, de esa zarza, le habla a Moisés. Esto indica, hermanos, que los hombres, aunque imperfectos, aun con defectos, pueden estar llenos del fuego, del Espíritu Santo y del fuego, y Dios puede hablar, mostrarse de en medio de la salsa. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué hizo Moisés cuando oyó la voz de Dios? Hermanos, tuvo temor, tuvo reverencia. Y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies. ¿Por qué le dice el Señor: quita el calzado de tus pies? Porque la tierra en la que estás es tierra santa. Bueno, pues que el Señor, hermanos, quiere que cuando los hombres y mujeres estamos ante su presencia, estemos en quietud. ¿Cómo quiere el Señor que estemos? En quietud. Si tienes los zapatos, corres para aquí, corres para allá, te mueves para aquí, te mueves para allá. Pero ¿cómo quiere el Señor que estemos ante su presencia? En quietud. Y más si estás en un monte y te dice el Señor: quítate el calzado. Aleluya. Entonces, ¿cómo quería el Señor que tuviese Moisés ante él? En quietud, con reverencia. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quería que tuviese Moisés. Y con esa mansedumbre, porque Moisés para este tiempo era el más manso de los hombres, con esa humildad que tenía Moisés, con ese respeto
esa reverencia ante el Dios de Israel, estaba preparado para que Dios pudiera utilizarlo para una gran obra. El Señor siempre mira al pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. ¿Lo Señor? Entonces, cuando estamos en un lugar santo y donde está la presencia del Señor, ¿qué es? Un lugar santo. La iglesia es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es la iglesia? Un lugar santo. Y en los lugares santos, aleluya, hay que tener ese tipo de reverencia. Gloria a Dios, ese tipo de reverencia. Gloria al Señor. Y cuando la gente no tiene esa reverencia, pues entonces, hermanos, Dios a esa persona también la mira de lejos. Y en muchas ocasiones yo he visto a lo largo de mi vida cristiana a gente irreverente y ninguno ha escapado bien. Ninguno ha escapado bien. Aleluya, porque ante Dios, hermanos, tenemos que tener un temor reverente. Conociendo el temor de Dios, enseñamos el temor de Dios. Aleluya, la gente. En mi misma casa hemos tenido juicios. En mi misma familia hemos tenido juicios que me han hecho ver que ante Dios hay que tener un temor reverente. Gloria a Dios. Y no solamente en mi casa, sino en muchas más personas yo he visto, hermanos, que la irreverencia, la falta de respeto, el no estar en inquietud delante del Señor, el no escuchar atentamente lo que Dios tiene que decirnos, trae consecuencias y trae consecuencias graves. Entonces, tenemos que tener ese respeto. Aleluya. Lo del Señor delante de Dios. Dios no quiere, hermanos, ser un Dios que en su casa, hermanos, haya desórdenes. No. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Aleluya. Y cuando toca oír su palabra, toca oír su palabra. Cuando se trata de alabar, de bendecir al Señor, pues se puede cantar, se puede danzar, siempre en un orden. No es que vamos aquí a hacer una danza india, ¿sí? O cualquier tipo de danza sensual. No. Se puede danzar para el Señor, hermanos, y eso es una muestra de respeto, de amor, de entusiasmo hacia nuestro Dios, de alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Pero cuando se trata de oír su palabra, nosotros tenemos que tener ese respeto, ese temor reverente. Libro de Habacuc. Vamos a ver en la palabra del Señor, en Habacuc, lo que tenemos que hacer nosotros y lo que tiene que hacer toda la tierra delante de nuestro Dios. Capítulo 2 de Habacuc, versículos 18 al 20. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Aleluya. Entonces, mira, si alguien hace una imagen, pues a esa imagen le da igual que tires cohetes. No le molestan los cohetes.
¿Sí? Que forme todo tipo de algarabía, que la gente se pelee, luche por cogerla, por tocarla. Eso no hace ni inmutarse. Esos desórdenes le trae sin igual, le da igual, porque no tienen espíritu, no tienen vida. No enseñan nada, no pueden enseñar nada, porque no hay espíritu en esas imágenes. Aleluya. Pero nuestro Dios está en su santo templo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento: vosotros sois el templo del Dios viviente. Y Dios dijo: habitaré y andaré en medio de ellos. Entonces, ¿tiene Dios un templo o no tiene un templo? Gloria al Señor. ¿Y qué tiene que hacer la gente en su santo templo? Callar. Gloria a Dios. Callar. Estar calladito, calladita. Y prestar atención a lo que Dios, que es Espíritu, nos quiere enseñar. ¿Gloria al Señor? ¿Sí o no? Entonces, el no estar atentos a nuestro Dios, hermanos, el no prestar atención a nuestro Dios, aleluya, es algo, es una falta de respeto que el Señor no pasa por alto. Saúl fue desechado por no prestar atención. Aleluya, fue desechado. Un espíritu malo vino sobre su vida porque no tuvo temor, no tuvo reverencia. Había un hombre que todo lo que le decía de parte de Dios se le cumplía. Y ese hombre fue enviado a él y le dijo: oye, que Jehová me envió para que te ungiese por rey. Está atento. ¿Qué le dijo? Que estuviese atento. Pero dice la palabra del Señor que como no estuvo atento, escuchó la voz del pueblo. Sí, la voz del pueblo en vez de la voz de Jehová su Dios. Y le dijo el Señor, le dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y ofrendas como en que se le preste atención? Ciertamente el oír es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los sacrificios, que lo mejor de los sacrificios. Entonces los sacrificios de Dios, hermanos, son el espíritu quebrantado, el espíritu humillado, el espíritu que está atento a lo que Dios tiene que decirle. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos delante de su presencia. Aleluya. Y hay gente, hermano, que no tiene temor de Dios. Hay gente, hermano, que al templo de Dios no solamente viene con sus zapatos, sino que viene con todo tipo de cosas para no estar atento a lo que el Señor tiene que decirle en un momento determinado. Y luego le ocurre esto, le ocurre lo otro, no viene esto, no viene lo otro. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y todo por qué? Porque no han aprendido o no quieren aprender el temor de Dios. Bendito sea su nombre. El Señor dijo: os enseñaré a quién tenéis que temer. No temáis a los que matan el cuerpo. Os voy a enseñar a quién tenéis que tener miedo. A aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, a este temed. Aleluya. Y cuando la gente tiene ese temor, ese respeto, hermano, que Dios demanda, pues entonces presta atención. Aleluya. Entonces leemos de nuevo Habacuc capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cómo tenemos que estar en su santo templo? Aleluya. Gloria al Señor, porque Dios quiere que se le preste atención. Gloria a Dios. En Segunda de Reyes vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, en los cuales la gente no tuvo ese respeto, esa reverencia que hay que tener ante la palabra de Dios.
¿Sí? Y dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Aleluya. Entonces, mira, ahí había una situación difícil, tan difícil que se estaban comiendo hasta sus propios hijos. Había una situación de hambre, una hambre tan severa, tan mala, que algunas personas ya se estaban comiendo hasta sus propios hijos. Y hermanos, en medio de esa situación terrible, es cuando la gente se acuerda de Dios. Y es cuando se acordaron de que Dios tenía un profeta. A veces la gente tiene que ser llevada a tal extremo, para que acudan a los siervos de Dios. Pero a veces cuando la gente acude a los siervos de Dios, acude de aquella manera. De aquella manera. ¿Sí? Y bueno, pues el rey no fue en busca de Eliseo, pero sí envió al que era su mano derecha, al príncipe sobre el cual él se apoyaba, al bastoncillo del rey, aquel en el que se apoyaba el rey, a ese lo envió. Y a ancianos, él no fue. Él era demasiado importante para ir a ver lo que decía Eliseo, o lo que Dios decía a través de Eliseo. Y estando allí, hermanos, pues dijo Eliseo: oí palabra de Jehová. Aleluya. Oí palabra de Jehová. Cuando nosotros venimos aquí, hermanos, le pedimos al Señor que nos hable. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice: cuando te acerques a la casa de Dios, acércate para oír. No para ofrecer sacrificio de los necios, sino para oír. Aleluya. Y nosotros le pedimos al Señor, hermanos, que nos dé su palabra, que nos hable. Unas veces nos va a hablar cosas que nos encantan. Y otras veces nos va a amonestar, nos va a advertir. Aleluya. Pero tanto en una ocasión como en otra, hay que tener ese respeto, esa reverencia delante del Señor. Gloria a Dios. Y saber que si le hemos pedido al Señor que nos hable, pues nos va a hablar. En cierta ocasión se presentaron delante del profeta Isaías, delante del profeta Jeremías, unos que querían oír palabra de Dios. Y cuando oyeron la palabra de Dios, no les pareció bien la palabra de Dios. Hicieron lo contrario. Y efectivamente toda aquella gente que no hizo caso de la palabra de Dios murió conforme a la palabra de Dios. Porque Dios le dijo: no vayáis de este lugar, y ellos se fueron. Aleluya. En cierta ocasión vino una señora a la iglesia de Lucena y el Señor me dio una profecía y dijo: yo quiero que tú estés aquí y me sirvas aquí. Y le entró por aquí y le salió por allí. ¿Sí? Luego una hija suya se le murió de cáncer. Luego ella se quedó inválida. Luego murió. ¿Sí? Bueno, hermanos, es que cuando venimos a la presencia del Señor tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Y bueno, pues cuando Eliseo dijo: oí palabra de Jehová,
y dio la palabra de Jehová, apareció allí el listo, el importante, que puso en duda la palabra de Dios. Que creó duda, que puso en duda la palabra de Dios, que puso en duda al siervo de Dios. ¿Y qué le dijo el siervo de Dios? Lo vas a ver con tus propios ojos, pero no vas a comer. Y al día siguiente lo vio, pero no comió porque el pueblo lo atropelló. Al importante, al listo. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener, cuando venimos a la presencia del Señor, hermanos, y la presencia del Señor, hermano, no hace falta que haya mucha gente, sino que donde están 2 o 3 congregados en su nombre y hay un ministerio puesto de parte del Señor, allí el Señor está. Gloria a Dios. Ahí está el Señor. Y el Señor va a hacer oír su voz. Gloria a Dios. Y bueno, hermano, pues esa falta de respeto de este príncipe, esa falta de reverencia de este príncipe del pueblo de Israel, le costó cara. Vio, pero no comió. Aleluya. Mucha gente va a ver y ve que la palabra de Dios se hace realidad, porque es verdad, pero no para él o para ella. Así es cuando se pone en duda la palabra del Señor. Entonces, ante la palabra del Señor, hermano, tenemos que tener una reverencia, un respeto. En el templo del Señor, en donde el Señor haya prometido estar, y Él dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Qué tiene que hacer la gente en su santo templo? Cuando se está predicando su palabra, cuando se está hablando la palabra del Señor. Callar y oír. Porque cuando se abre la boca, se cierran los oídos. Y cuando se cierran los oídos, se oye. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, vamos a ver, hermanos, también ciertas actitudes que a veces los jóvenes tienen. Aleluya. Y vamos a ver a un joven, hermanos, que estaba en un culto, pero de aquella manera. A veces no son los jóvenes solamente, sino que son otros también más viejecitos. Aleluya. Dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, ese día que luego se llamaría domingo, ¿no es verdad? Primer día de la semana, un día como hoy. Reunidos los discípulos para partir el pan, para tomar la Santa Cena, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿El Señor? Bueno, pues ahí estaban, hermanos, en Troas. En Troas había una iglesia. Se reunían, entre otras reuniones, se reunían el primer día de la semana
luego le pondrían domingo a ese primer día de la semana, para partir el pan, para hacer lo que el Señor dijo que se tenía que hacer en memoria de Él. Aleluya. Y para escuchar la palabra del Señor. Y bueno, ahí estaba Pablo, hermanos, que no era un predicador de estos modernos, que dicen, la gente lo máximo que puede prestar atención son 10, 15 minutillos. Hay que hacerle programas de radio de 1 minutito. Hay que hacerle predicaciones cortitas, que se cansa el personal. ¿Sí? Y no se cansan de ver un reality show. ¿Sí? Que se habla de tonterías. A ver quién echa, a ver quién echan. A ver. ¿Entendemos? Y la gente pierde 1 hora, 2 horas de sueño y no pasa nada. Nadie se queda dormido. ¿Entendemos? Nadie se queda dormido. Está viendo un reality show. Jeje. Aleluya. Pero llega la predicación de la palabra del Señor, hermano, y aparecen los santos dormilones. Aleluya. Gloria al Señor. Es que esto me aburre. ¿Y por qué te aburre? Porque no te interesa. No estás interesado. No estás interesada. Aleluya. Y ahí estaba ese joven, hermano. En el tercer ya había edificios de 3 pisos. En el tercer piso. Y estaba allí, en el tercer piso, y él estaba en la ventana. O sea, medio cuerpo dentro de del lugar de cultos y medio cuerpo afuera. Adentro y también afuera. Aleluya. Escuchando la predicación y viendo el Facebook. Aleluya. Escuchando la predicación y guaseando. Guasón. Aleluya. Y Pablo predicando. Dando palabras. El Espíritu Santo le estaba dando palabras. No tenía un reloj. Aleluya. Y ese que estaba medio dentro, medio fuera, le entró una soñarera, ¿sí? Porque llegó un momento en que ya no le interesaba, era demasiado joven. Tenía otras cosas en las que pensar. Y en vez de caerse para adelante, que es lo más normal, aleluya, porque cuando la gente se cae, se queda dormida, ¿para dónde cae? Para adelante, no, pues este se cayó para atrás. Aleluya. Gloria al Señor. Ese no se cayó para adelante, ese no hincó el morro para adelante. Ese cayó para atrás. Aleluya. Y hermanos, pues cayó del tercer piso y se mató. Sí, se mató. Lo que pasa es que el Señor dice, anda, no voy a permitir que este aguafiesta traiga tristeza a la iglesia. Entonces Pablo descendió para abajo, hizo un punto y seguido, porque cuando el Señor quiere hablar hay que estar atento, te puede estar hablando 40 días y 40 noches, y tú tienes que estar ahí escuchando a Dios, como hizo Moisés, ¿o no? ¿No estuvo 40 días, 40 noches? Hay que tener esa disposición delante del Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Y Moisés tenía menos problemas que algunos porque él
era torpe para hablar. Aleluya. Entonces, hermanos, y no tenía tampoco nadie con quien hablar. Entonces, prestaba atención a lo que Dios tenía que decirle. Bendito sea su nombre. Aleluya. Baja Pablo para abajo, se echa encima de él y lo resucita. Y le dice, no está muerto. Se lo lleva vivo para arriba. Gloria a Dios. ¿Se sentaría otra vez en la ventana este? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Se sentaría otra vez en la ventana el flamenco este? Aleluya. ¿El pájaro este? No, yo creo que no. Aleluya. Entonces, hermano, esa falta de respeto, esa irreverencia le costó cabros a Eutico. El nombre Eutico significa feliz, afortunado. Y la verdad que fue afortunado porque Pablo se le echó encima. Porque Pablo estaba allí. Aleluya. Si no, no era nada de afortunado. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, pues el Espíritu Santo en su palabra tiene a gente que fueron temerosos de Dios, que oyeron la palabra de Dios, que lloraron, que se humillaron, que hicieron conforme a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hubo un rey que fue puesto como rey muy jovencito, y siendo aún jovencito, hermano, le leyeron la palabra de Dios y lloraba. Y lloraba. Se llamaba Josafat. Aleluya, lloraba. Josías lloraba también. Gloria al Señor. Y bueno, hermanos, pues hay gente que tiene ese respeto delante de la presencia del Señor. También Esdras leía la ley, leía la palabra de Dios, hermano, y la gente lloraba. Oían todos, niños, ancianos, todos, y todos lloraban. Y no era una predicación, era la lectura de la ley de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Y bueno, pues estos ejemplos y otros ejemplos que están en la palabra del Señor nos indican que cuando Dios, hermanos, nos habla, nosotros tenemos que tener esa reverencia ante su palabra. Ese respeto ante su palabra. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Y esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir. Gloria a Dios. El cielo es su trono. La tierra el estrado de sus pies. Pero Él mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Tiene respeto a su palabra. Aleluya. Yo he visto predicadores que no han tenido respeto a la palabra de Dios y han terminado mal. He visto congregaciones que no han tenido respeto a la palabra de Dios, han terminado mal. He visto incrédulos que no han tenido respeto a la palabra de Dios, han terminado mal. Aleluya. Gloria al Señor. Ciudades, naciones que no han tenido respeto ante la palabra de Dios y han terminado mal. Gloria al Señor. Pero como cuando las naciones, cuando las ciudades hacen como hizo Nínive a la predicación de Jonás, aleluya, Jonás entró por una parte de la ciudad y dijo, de aquí a 40 días Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Sí? Y iba un poquito más para allá. De aquí a 40 días Jehová va a destruir esta ciudad. 3 días. ¿Y qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron, el rey, ayunaron hasta los niños de pecho. Con lo pesado que se ponen los niños cuando no comen, ¿no? Pues hasta los niños de pecho ayunaron, los animales todos se arrepintieron, se convirtieron a la predicación de Jonás.
Aleluya, y Dios dijo a Jonás, ellos se han arrepentido, yo me compadezco de ellos, no los destruyo. Aleluya. Pero ¿qué si hubiese llegado Jonás, hermanos? Porque tenemos un Dios que advierte antes de que pasen las cosas. Antes de que pasen las cosas, Dios advierte. Hubiese llegado Jonás y dice, de aquí a 40 días, Jehová va a destruir esta tierra, esta ciudad. Y hubiera dicho el rey, pues venga, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer fiesta, vamos a seguir de juerga. Aleluya. Nínive habría sido destruida para siempre. Aleluya. Pero tuvieron temor de la palabra de Dios. Y se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y la gente que se arrepienta, la gente que se convierta al Señor, la gente que respete la palabra del Señor, van a ser salvados. Y aquellos que rechacen la palabra de Dios van a ser condenados. Y no va a haber quien los libre. No va a haber quien los libre. Aleluya. Y bueno, pues nosotros que conocemos este temor, que tenemos ya muchos años caminando con el Señor y hemos visto muchas cosas agradables y también muy desagradables, enseñamos el temor de Dios, la reverencia delante del Señor, ante su palabra. ¿Bendito sea su nombre? Damos un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias, Señor, por estar aquí en tu santa y bendita presencia. Te damos gracias, bendito Dios, por estar en el lugar, Señor, donde tú estás, escuchando lo que tú tienes que decirnos, Padre, y ayúdanos a tener ese temor reverente todos los días de nuestra vida, delante de tu presencia, Padre, delante de tu palabra. Señor amado, que ni lo más pequeño de tu palabra lo quebrantemos, ni torzamos tus escrituras jamás, y cuando tú nos hables, Señor, porque te lo hemos pedido, porque tú estás en medio de nosotros, que tu pueblo sea un pueblo atento, un pueblo, Señor, reverente, un pueblo temeroso de Dios y apartado del mal para hacer el bien. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.